Usted elige en cuál es más factible, más accesible, para que nos envíe sus puntos de vista, sus opiniones, sus críticas, por supuesto, y propuestas que son fundamentales sobre los temas que ponemos a discusión. ¿Dónde estamos? Le comento. Estamos en Facebook Live, en YouTube, la plataforma X, antes conocida como Twitter. También estamos en TikTok y estamos en WhatsApp. En esta última WhatsApp puede comunicarse escribiendo sus puntos de vista al número 2412-9570. Le repito, en WhatsApp puede comunicarse al 2412-9570. Así que bienvenidos desde ahí a los comentarios sobre el punto de vista del día de hoy, que es importante, no dudo, va a generar numerosas propuestas, comentarios y críticas, por supuesto. Y es que tras largos años de debate, el Congreso de la República por fin promulga la ley de competencia. Esto venía hablándose desde 1986, si mal no recordamos, y hasta hace unos días, en hora de la madrugada, el Congreso de la República aprueba una propuesta que es casi, según lo que hemos leído, la misma que presentó la Unidad Nacional de la Esperanza, con mínimas reformas, pero ya está aprobada. Eso es lo importante para algunos sectores, aunque ha recibido muchas críticas de parte de otros sectores, y por acá desglosamos ya esas inquietudes para planteárselas a nuestro invitado, que es un doctor en economía, imagínese usted, y que nos puede dar muchas luces para entender este tema. Incluso algunos ya hablan de que esta ley no podría ser aprobada por la Corte de Constitucionalidad, o algunos de sus artículos podrían quedar sin efecto, pero de eso hablaremos más adelante. Le doy al doctor Luis Velázquez, exministro de Economía y consultor y analista en temas económicos. Doctor Velázquez, qué gusto saludarlo, muy buenos días y como siempre, bienvenido a este programa. Buenos días, doctor Carlos Sanleo. Es un gusto saludarlo a usted, a su audiencia nacional e internacional. Y nuevamente aquí estamos para los temas de interés nacional y también internacional. Y felicitaciones por todas las plataformas en las que está su programa y la radio. No, muchas gracias a usted, doctor Velázquez, por estar con nosotros y estar siempre anuente a conversar sobre estos temas, porque es lo que necesitamos, convocar a personalidades como usted y como los que nos acompañan de lunes a viernes para conocer sus puntos de vista profesionales sobre temas que nos interesan a los guatemaltecos. ¿Qué opina en principio, doctor Velázquez? Usted conoce a plenitud antecedentes sobre esta nueva ley promulgada por el Congreso de la República, la Ley de Competencia. Sí, gracias, doctor Anleo. Definitivamente conozco el tema desde hace mucho tiempo y brevemente, si me lo permita, solo habría que entender el contexto en el cual se aprueba esta ley. En el contexto político nacional, recordemos que se negoció junto a un pacto de la suma de cerca de más de 10,000 millones de quetzales que van para los poderes y en el presupuesto nacional que está llegando a 150,000 millones de quetzales. Es decir, que es el presupuesto más alto de la historia y que definitivamente no hay ejecución y que esto definitivamente deja mucho que pensar en ese tipo de negociaciones. Entonces, es importante tener ese contexto. Segundo, en el contexto internacional, los países realmente protegen a las empresas que hacen inversión y desarrollo porque generan empleos y oportunidades. Entonces, es obligación de los países proteger a sus sectores que están generando los beneficios que todos los ciudadanos esperamos. Tercero, hay compromisos adquiridos en el marco del acuerdo de asociación con Europa, el TLC con Europa, y en el DR-CAFTA desde el año 2005 aproximadamente. Y en cuanto a la Constitución Política de la República, ya regula que no deben de haber de monopolios. Concretamente me refiero al artículo 130, que habla de la
prohibición de monopolios, privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional la producción en uno o más ramos industriales, etcétera. Entonces, esto no es nada nuevo. Cuarto o quinto, sí es importante que la población esté clara que una ley que sea correcta debe promover la libre competencia en beneficio de los consumidores y que no se maneje desde un punto de vista ideológico, que sea como para castigar a las empresas, porque eso definitivamente no ayuda y lo han tratado de vender políticamente desde ese punto de vista, como la octava maravilla del mundo, como que Guatemala va a tener un cambio sustancial, y realmente en la práctica esto no es así. Adicionalmente, todos queremos que haya un beneficio para el consumidor, todos queremos que haya inversión, que haya desarrollo, que haya empleos, que haya oportunidades, que haya muchos productos y que el consumidor pueda escoger. Y esto, yo le diría que Guatemala es una economía ya bastante abierta para todos los sectores y para todos los países que quieran hacer exportaciones a Guatemala. Y entonces la ley de competencia realmente no es todo lo que se quiere vender. Y además recordemos que con esta ley se va a crear más burocracia, porque se crea la Superintendencia para la competitividad, que deberá velar por el buen desempeño de esta ley. Es un símil de la SAT. Entonces, este dinero para ese funcionamiento lo vamos a pagar los guatemaltecos, y no necesariamente con más leyes es mejor, porque también no debemos de tender a complicar la situación. Y quisiera poner dos ejemplos claros que los guatemaltecos conocemos al 100%. No existía una ley de competencia, pero hoy Guatemala es uno de los países con mayor libertad en el tema de comunicaciones, en Internet, y lo que hizo fue el Estado, fue desmonopolizar el control estatal que tenía de las comunicaciones, y eso se hizo sin una ley de competencia. El tema de la energía, gracias a Dios, Guatemala tiene una solvencia, una capacidad de producir energía, y de hecho vienen más licitaciones de energía para que siga creciendo la población. Ya hay una electrificación del 92%, y esto se hizo sin una ley de competencia, a través más empresas generando energía, y eso le da un beneficio al consumidor. Entonces, hago estos dos ejemplos concretos para que algunos no quieran capitalizar la aprobación de esta ley desde un punto de vista ideológico, porque también les puedo poner el caso de Cuba, por ejemplo, que no tiene realmente oferentes, no tiene productores, y hace 2 o 3 semanas estuvieron sin energía durante una semana a tiempo completo. Entonces, los dos casos que yo puse, doctor, se realizaron sin una ley de competencia. Entonces, quisiéramos pensar que la ley aprobada debe de ser revisada, porque en mi opinión visualizo que vienen algunas en las cortes. Me imagino que vendrán algunos recursos legales, porque hay algunos temas que no están claros, hay algunos temas que se cambiaron a última hora, concretamente por el diputado Samuel Pérez del expartido Semilla, donde a través de una enmienda de curul, a última hora, sin un análisis específico, sin un análisis técnico, cambia acuerdos que tengo entendido que habían desde un punto de vista técnico y que tenían sustento. Y le doy un ejemplo, la supletoriedad de la ley, para ponerlo de una forma muy sencilla. Recuérdese usted que hay sectores
como el sector financiero, por ejemplo, que tiene una ley específica que regula ya ese sector, el tema de la energía también. Pero no queda claro, hay mensajes ambiguos si en determinado momento va a prevalecer la ley de competencia como ellos lo quieren poner o va a prevalecer la ley específica. En mi opinión, debe de prevalecer la ley específica de cada sector y no dejar lagunas para interpretaciones complicadas. Me quedo ahí en esa primera parte, doctor Aleu. Lo que interesante, y le agradezco, doctor Velázquez, que nos haya puesto en auto sobre el impacto que pueda tener una ley de competencia. Guatemala y Cuba eran los últimos dos países en América Latina que no tenían una ley de competencia. Ahora Guatemala la tiene. Ahora, la pregunta obligada al doctor Velázquez es esta, es la que se hacen muchos guatemaltecos, porque la ley permite estar de acuerdo con organismos internacionales y una larga cadena de etcéteras. La pregunta es, ¿bajarán los precios? ¿En qué va a beneficiar al consumidor? ¿Hará más competitivo al empresario? ¿Habrá privilegios para empresario extranjero sobre el nacional o viceversa? ¿Terminarán con los cárteles, por ejemplo, de la medicina y se abaratará el medicamento? Eso es lo que la ciudadanía quisiera saber. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, pero esa es la pregunta que se hace la población de a pie, doctor Velázquez. ¿Qué respuesta podemos encontrar? Sí, hay que ser muy mesurado en la situación que puede beneficiar una ley de competencia y en no crear falsas expectativas, porque pareciera que esta ley de competencia la han vendido desde un punto de vista político como el maná del cielo que vino a poner a mitad de precio todo, y eso no es así. Es como que se les ocurriera ideológicamente sacar una ley y que a partir de ahora todos van a ganar 10,000 quetzales al mes y que todos van a tener dinero entre la bolsa. Eso no es así. Por decreto no se pueden resolver las situaciones. Usted habla, lo que debería de pretender en su sano espíritu una ley de competencia es beneficiar a los consumidores con más oferentes. Eso quiere decir que usted y yo como consumidor podemos comprar el producto tomates, para decir, y lo podemos comprar con 100 distintos oferentes y que ellos no se ponen de acuerdo en el precio. O que si necesitamos un servicio concreto de taxis, por ejemplo, pues yo puedo usar el taxi A, B o C y hay distintas opciones. Vea usted, ya que comenté el tema de taxis, sin necesidad de una ley de competencia, usted puede escoger el taxi privado, miles de taxis, decenas de miles, y hay empresas que prestan ese servicio. Y mencionó el tema de las medicinas también. Recordemos que en Guatemala hay una capacidad técnica, hay una capacidad profesional y hay miles de millones de quetzales y dólares en inversiones en laboratorios farmacéuticos de muy buen nivel, inclusive que exportan a México, a toda Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y entonces ahí habría que ver exactamente qué es lo que está pasando en el tema de los precios de las medicinas. En ese sentido, capacidad instalada hay, pero hay que tener mucho cuidado. Ratifico, esta ley no debe de ser para castigar a las grandes empresas, porque ¿qué quisiéramos tener? 10,000 empresas más que tengan 5,000 empleados, 20,000 empleados, para que la gente no se vaya migrando a Estados Unidos. Y ese es uno de los problemas que tenemos, la falta de inversión y la falta de empleo. Lo que hay que ver ahí es qué está pasando, si hay algún acuerdo, si hay alguna ley que esté limitando. Es importante profundizar. Por ejemplo, usted en Guatemala encuentra una aspirina o digamos el nombre genérico, un acetaminofén de 25 marcas, de productos guatemaltecos, de productos de Estados Unidos, de El Salvador, de India o de Colombia. Entonces, habría que ver puntualmente
qué es lo que está pasando. Pero también recordemos que existe la DIACO, la Dirección de Atención al Consumidor, donde si yo consumidor siento que hay alguna práctica en determinado momento o los precios están demasiado altos, pues puedo poner una denuncia y que se verifique exactamente qué pudiera estar pasando. Así que yo creo que esos temas puntuales hay que verificarlos concretamente para determinar si el impacto de las acciones que están tomando está lesionando los intereses de los guatemaltecos o hay algo que está impidiendo que esos precios sean los más accesibles posibles. Habría que ver si el tema es en los productores, si es en las droguerías, si es en las farmacias, es decir, toda la cadena que está abarcando este sector que usted mencionó. Pero en resumen, aspiraríamos a que las empresas puedan tener su libre competencia en igualdad de condiciones y que no hayan privilegios para ninguno. En el tema que usted mencionó, si los inversionistas internacionales deberían de tener un privilegio, definitivamente no. Un quetzal, un dólar que llegue del exterior, bienvenido en Guatemala, alfombra roja, pero debe competir en igualdad de condiciones con las empresas guatemaltecas, lo cual no pasó en el marco del DR-CAFTA. Usted se recordará, doctor Anleu, que usted nos entrevistó en su momento, donde las empresas de Estados Unidos pidieron más privilegios. Y lamentablemente la República de Guatemala en el tema de propiedad intelectual, hablando en el tema de las medicinas y en el tema de los agroinsumos, les dio 10 años adicionales a las empresas de Estados Unidos y en el tema de medicinas y de agroinsumos en la protección de los datos de prueba. 5 años adicionales en medicinas y es en los agroinsumos. Y eso sí, definitivamente va en detrimento de los guatemaltecos. No, qué interesante lo que nos dice, doctor Velázquez. Ya tengo numerosos comentarios por acá. No sé si usted puede accesar a ellos vía Facebook Live, por ejemplo, que es una de las plataformas más concurridas en este programa. Y vea usted, surge una inquietud. ¿Estas leyes realmente qué tan positivas son? En países como Estados Unidos hay un caso ahorita fresquecito, podríamos decir, donde Google está a punto de ser obligada a vender su marca Meta por actividades monopólicas. Imagínese usted, si en Estados Unidos, con estos grandes consorcios de la tecnología, se dan estos casos, ¿qué controles puede haber aquí en Guatemala para los grandes monopolios u oligopolios que existen? Pero queda esa inquietud, voy a la pausa y continuamos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Continuamos con el punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre es que no es aprobación la palabra, la promulgación de la ley de competencia por parte del Congreso de la República tras largos años de debate. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor y analista económico. Ahora, doctor Velázquez, hay muchas inquietudes en diferentes sectores sobre cómo esta ley de competencia aprobada tal y como fue aprobada podría convertirse en un arma política. Y le voy a indicar por qué y espero su punto de vista. Va a existir, fíjese usted, lejos de reducir la burocracia, la estamos incrementando. El artículo 18 de esta ley establece que será creada la Superintendencia de Competencia, con el fin de promover y defender la libre competencia, así como prevenir, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas. Además, más burocracia, se crea la Comisión de Competencia, aparte de la superintendencia, como una entidad perteneciente al Ministerio de Economía que gozará de autonomía funcional y técnica para ejercer sus funciones.
será encargada de imponer multas y adoptar decisiones administrativas por infracción a las disposiciones de competencia. Pero, ojo con esto, también se integra un directorio conformado por 3 directores titulares. Uno, nombrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. El segundo, por el Pleno del Congreso de la República. Y el tercero, nombrado por la Junta Monetaria. Más burocracia, doctor Velázquez. Sí. Respondiendo a su primer tema, antes de ir al corte, el caso de Google. Les soy sincero, yo quisiera que Google estuviera en Guatemala, que diéramos eso, por la capacidad tecnológica, la innovación y la creación de decenas de miles de empleos. Entonces ahí lo que está haciendo Estados Unidos es, ahí ellos lo que dicen es que es una empresa que tiene dominio total en esa categoría y que entonces debe partirse en 2 o en 3 empresas o vender y que hayan más oferentes. En ese caso, sinceramente yo lo veo positivo porque lo que queremos los consumidores es que haya más oferta de los productos o servicios. Ahora, definitivamente se puede tomar en determinado momento a alguien, puede usar esta ley de competencia o querer usarla desde un punto de vista político. Claro, recuérdese usted político, que este partido en su momento, ex Movimiento Semilla, hablaba de un futuro sin CACIF y todo ese tipo de cosas. Entonces, inclusive esta enmienda de Curul que pone este diputado Samuel Pérez para cambiar lo que ya se había acordado técnicamente y deja esa laguna que todavía no está aclarada, en mi opinión es un error, porque lo que debe prevalecer es la ley específica que ya está y no meternos en más conflictos. Y entonces, en ese sentido, no debería de ser una herramienta política, debería de ser algo que nos dé certeza jurídica a los inversionistas nacionales o internacionales. Resaltemos algunos aspectos positivos que podría tener. Bueno, que si nos gustan o no, ese es otro tema, pero ya hay compromisos internacionales adquiridos, como por ejemplo en el marco del DR-CAFTA y del acuerdo de asociación con Europa. Bien manejado debería de ser una herramienta que nos dé certeza jurídica para la atracción de inversiones. Este tema lo digo recurrentemente, doctor, porque la atracción de inversiones, la creación de más empresas, la inversión de miles de millones, cientos de miles de millones de quetzales y dólares, es lo que nos va a crear los millones de empleos y las oportunidades que estamos esperando. Y para que nuestra audiencia tenga una claridad, crear un empleo calificado de cierto nivel, por lo menos estamos hablando que necesitamos 200,000 quetzales para crear una nueva plaza de trabajo, es decir, 25,000 dólares para crear una plaza de trabajo. Entonces, tenemos que dar jurídica a la inversión y a los inversionistas. También la ley tiene por objeto promover la eficiencia de los mercados. Se da el derecho de defensa por eficiencia a todos los agentes económicos. Esto es muy importante porque no con una sola denuncia debe de decir si es culpable o no. Todos los casos deben de analizarse técnicamente. Y además, la defensa por eficiencia en todos los casos va acorde al artículo 130 de la Constitución Política de la República. Entonces, de nuevo, esperamos que sea manejado desde un punto de vista técnico, que sea pensando en el beneficio del consumidor y no como una venganza política, no como una herramienta para castigar a las grandes empresas. Yo quisiera que en Guatemala hubiera 10 veces más de grandes empresas que tenemos. Si esa es una bendición, la gente en las comunidades, doctor, llora por conseguir un empleo y sufren y andan buscando. Y cuando no encuentran el empleo,
por eso se van a Estados Unidos. Recuérdese que tenemos más de 5 millones de guatemaltecos que han tenido que emigrar. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta los guatemaltecos, pero ya que el Congreso ha aprobado esta ley de competencia, también yo quisiera lanzarle un reto al Congreso de la República. Ya hay una ley de alianzas público-privadas. Señores diputados, quítenle el candado a la ley de alianzas público-privadas, que todos los proyectos deban de pasar al Congreso y que no necesitemos de la opinión sí o no de los diputados para que podamos construir más carreteras privadas, para que podamos tener aeropuertos privados, para que el aeropuerto pueda funcionar desde un punto de vista de una ley de alianza público-privada. Los puertos también deberían de concesionarse a través de alianzas público-privadas. Y le doy un caso concreto, doctor Anleu. La semana pasada estuve en el aeropuerto de Panamá, y vea usted todo lo que ha avanzado Panamá, inclusive tiene nuevas terminales y sigue avanzando. Y ahora, pese a todo ese avance que tienen positivo, también quieren ponerlo en una ley de alianza público-privada, de tal forma que ya no se administre a través del Estado, sino que lleguen inversionistas privados de cualquier parte del mundo y que este aeropuerto pueda crecer muchísimo más. Entonces, es un reto que tienen los diputados para quitarle el monopolio en ese sentido al Estado, que nos tiene en unas pésimas carreteras, que todos los guatemaltecos lo estamos sufriendo, que no están funcionando los aeropuertos como deberían de ser y los puertos casi que están colapsados. A veces tenemos 30 barcos que están esperando poder cargar y descargar todo lo que es a granel. Así que todo el tema económico, la competitividad que necesitamos, tenemos que verlo en todo su contexto, doctor Anleu. Por acá se comenta, el artículo 130 de la Constitución al que usted hacía referencia, doctor Velázquez, prohíbe los monopolios, pero además, indican, exige que las leyes determinen lo relativo a esa materia. Eso se llama reserva de ley, cuando la Constitución ordena el desarrollo de un tema específico en una ley posterior. A eso se le conoce como reserva de ley. Así lo interpreta la Corte de Constitucionalidad también. Sin embargo, doctor Velázquez, me gustaría conocer si comparte o no está de acuerdo y por qué, con el siguiente punto de vista. Lo que una ley de competencia busca en Guatemala, en Singapur, en Indonesia, en China, en Vietnam, donde sea, es garantizar que los mercados sean justos, evitar monopolios y oligopolios y fomentar la libre competencia entre empresas, sin regulaciones de un Estado, que muchas veces es un Estado que lo que busca únicamente es drenar el recurso a través de impuestos. Lo que se busca con la ley de competencia es beneficiar a la mayoría de los consumidores con mejores precios, pero no solo eso, calidad en los productos. En un país como Guatemala, con mercados como los que tenemos, ¿puede ser beneficiosa una ley de competencia tal y como está diseñada, la que actualmente se promulgó, doctor Velázquez? Todavía es muy prematuro decirlo, doctor Anleu, por los recursos que van a venir en las cortes que yo le indicaba y que hay redacción ambigua, como por ejemplo en este caso de la supletoriedad de la ley. Me parece que el Congreso va a tener que hacer las revisiones y los ajustes porque, ratifico, estos temas deben de manejarse con un criterio técnico, tiene que auxiliarse de los expertos en cada una de las materias jurídicas, en comercio internacional, en economía, para asegurarse que lo aprobado realmente va a funcionar en la práctica y no lo va a complicar. Ratifico lo que dije inicialmente. La ley de competencia debe estar enfocada en promover la libre competencia para que hayan más oferentes de los productos y servicios y no orientada a castigar las empresas. Ahora, yo lo digo con todo respeto al teleaudiente que estaba ahí con el comentario.
yo de momento no he escuchado ningún caso de alguien que quiera poner una gasolinera o que quiera poner un laboratorio farmacéutico o que quiera poner una empresa de internet o de cualquier otro ejemplo y que no se lo hayan abierto. Ahí simple y sencillamente se necesita el capital, se necesita un buen plan y por supuesto todo un equipo de trabajo para poderlo llevar a la práctica. Entonces, esperemos realmente que priven los criterios técnicos, que prive la certeza jurídica y que se hagan las mejoras en la ley en base a lo que debe funcionar efectivamente en beneficio de todos los guatemaltecos, que dé certeza a los inversionistas y que se creen miles y miles de más empresas porque necesitamos empleos y necesitamos oportunidades, doctor Anleu. Ahora, en el artículo 130 al que usted hacía referencia de la Constitución, en su párrafo segundo dice: el Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores. Este párrafo tan pequeño de tan solo 3 renglones ya contiene lo que esta nueva ley de competencia nos viene a indicar, doctor Velázquez. Incluso esta ley me llamó la atención y se lo voy a compartir a usted y los internautas y radioescuchas, que se reforma. Es que hay cosas que pasan desapercibidas, pero que deben de ventilarse a tiempo. Se reforma el artículo 363 del Código de Comercio y queda de la siguiente manera: el acaparamiento, especulación o desabastecimiento de productos esenciales o básicos con la finalidad de provocar el alza de sus precios. Dicho procedimiento será sancionado de conformidad con el Código Penal y demás leyes aplicables. ¿Qué es lo que llama la atención? Que se refiere únicamente a productos esenciales o básicos y no a una generalidad. ¿Cómo entendemos esto, doctor Velázquez? Sí, el acaparamiento no es bueno para nadie, ni en Guatemala ni en ningún país. Y definitivamente, si hay necesidad de determinados productos básicos, pues no debe de haber un acaparamiento. En eso estamos de acuerdo. Adicionalmente, yo diría que en cualquier producto debería de haber la oportunidad de que hayan más oferentes, porque ¿qué es lo que pasa? Si hay pocos productores, entonces podrían, no estoy diciendo que se están poniendo de acuerdo, podrían, lo digo como una posibilidad de ponerse de acuerdo. Entonces fomentemos la libre competencia, asegurémonos de atraer más inversiones, facilitemos la creación de más empresas, porque al crear más empresas hay más oferentes, hay más productos, hay más opciones para escoger de un producto o determinado servicio. Y es importante también que ahí el gobierno comprenda que son los responsables de generar las condiciones para que la población pueda tener sus productos, sus servicios y, como usted lo dijo, en las mejores condiciones. Para darme a entender fácil, bueno, bonito y barato. Eso es lo que realmente esperaríamos todos, que promueva una ley de competencia, pero también habría que recordarle al gobierno y al expartido Semilla, ¿sí?, que ellos estuvieron apoyando en su momento los bloqueos de las carreteras y eso sí encareció los productos en los mercados. Todos los productos de la canasta básica, cuando hubo bloqueos de carreteras, usted se recordará el año pasado, por casi un mes complicaron la economía con los 48 cantones, con un señor que hoy es viceministro de Energía y Minas. Entonces, estos grupos que fueron pagados, que fueron llevados y acarreados a bloquear carreteras, ellos sí amenazaron la competencia de las micros, pequeñas y medianas empresas y no permitieron que los productos fluyeran libremente. Así que otro mensaje: no a los políticos, no deben de promover los bloqueos de las carreteras, no deben de promover las manifestaciones, faciliten y hagan cumplir la Constitución de
la libre competencia, la libre locomoción que todos los guatemaltecos necesitamos. El gobierno debe facilitar que las licencias de las empresas para operar en minería, en energía y en todos los sectores ingresen. Por ejemplo, están ahora con una política de moratoria minera, que también eso viene del gobierno y viene del ex partido Semilla, y dicen no a las minas. Eso es anticompetitivo, doctor Carlos Sanleo, en el mundo, porque solo con poner a funcionar todas las minas en Guatemala incrementaríamos nuestro Producto Interno Bruto en un 2%. Es decir, que este año, en lugar de crecer 3.5%, estaríamos creciendo alrededor de un 6%. Se generarían miles de empleos. El fisco recibiría más dinero. Entonces, por eso insisto, el tema de competitividad hay que analizarlo en su justa dimensión y no tratar de vender la ley de competencia como la octava maravilla, porque hay una serie de acciones que el gobierno no está haciendo, que el Congreso no está haciendo. Y en ese sentido, pues, de nuevo, esperaríamos que esta ley de competencia se mejore en lo que ya hemos indicado y definitivamente, pues, traiga los beneficios a los consumidores. Yo tengo numerosos comentarios, doctor Velázquez, le voy a compartir algunos. Virginia Martínez está comentando bastante importante sus puntos de vista. Dice, nosotros necesitamos de los empresarios y los empresarios de nosotros. Así es, así funciona la economía. Sin empresarios no hay trabajo y sin trabajadores el empresario no puede desarrollarse. También indica que queremos vivir en un país con justicia para todos. Así es el deseo, es el ideal de todos. Y nos indica que sobre los salarios mínimos, fíjese Virginia, y el doctor también le traslado a usted esa inquietud. Yo siempre he pensado, y en base a lo que se lee, de que los salarios mínimos son los que afectan la economía, porque no debe haber salario mínimo. Entonces viene un empresario y ¿cuánto me va a pagar? Mire, yo le voy a pagar el mínimo. Yo quisiera pagarle más a usted, pero el gobierno me dice que el salario mínimo que tengo que pagar es de 3,700 y eso le voy a pagar. De mi parte le pagaría 5,000 porque sé que usted es muy competente, muy trabajador, muy honesto, honrado, puntual. Pero si la ley me dice que tengo que pagarle el mínimo, pues eso le pago, amigo. Ese es un ejemplo. Pero sí. Ese es lo pernicioso de los gobernantes, ¿verdad? Que se vanaglorian de querer favorecer a las grandes mayorías imponiendo salarios mínimos que no van acordes al sistema económico. Y lo que hacen muchas veces es permitir o provocar que las empresas desaparezcan porque no tienen capacidad para el pago del salario mínimo. Esto se lo comento a título personal a Virginia Martínez. Carlos Alberto López, doctor Velázquez, dice, esta ley no es más que parte de las estructuras dominantes política y económicamente y tampoco podemos hablar de certeza jurídica si no hay certeza interna. Solo les interesa certeza jurídica a esas estructuras. Por favor, ilústreme, le dice el doctor Velázquez. Pero voy a la pausa y luego conocemos sus puntos de vista. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista.
vista económico. Estamos conversando sobre que tras largos años de debate el Congreso por fin promulga la ley de competencia. Tengo otro punto de vista por acá vía WhatsApp que también es muy importante, como todos los que nos envían, doctor Velázquez. Dice, el problema es que son temas especializados, así entre comillas, y el análisis y proceso para la aprobación de las iniciativas de ley pasan por los diputados, que no son precisamente conocedores ni de los temas en particular, ni de la parte técnico-jurídica, tal y como lo mencionó el invitado. En el Congreso, al parecer, las iniciativas de ley se aprueban a favor del mejor postor y no del pueblo que los eligió y les paga sus jugosos sueldos y demás beneficios. Ese es el punto de vista. Y yo le agrego también a esto, licenciado Velázquez, internautas y radioescuchas, que los diputados, obviamente habrá muchos abogados, muchos economistas, pero que no ejercen, porque se han dedicado a la política. Y entonces, ¿cómo van a conocer ellos las necesidades del pueblo y cómo van a conocer la realidad desde el punto de vista técnico, económico o jurídico que vivimos en un país como el nuestro, doctor Velázquez? Mire qué material el que le trasladamos para que usted nos ilustre con su punto de vista. Sí, aquí nos podríamos quedar varios días, doctor. Antes de ir al corte, usted mencionó el salario mínimo. Es importante tener los pies sobre la tierra. Si sacaran un decreto que a partir de ahora el salario mínimo es de 10,000 quetzales, que quebrarían la mayoría de empresas micro, pequeñas, medianas, y saldrían afectadas también las grandes. Nadie del exterior llegaría a invertir a Guatemala. Y lo digo con hechos concretos. Brasil, que hoy es la economía número 10 del mundo, su salario mínimo es más bajo que el salario mínimo de Guatemala. México, que es la 12ª economía del mundo, su salario mínimo es el menor de Guatemala. El salario mínimo de Guatemala está en el 5º o 6º lugar más alto en América Latina. Entonces eso nos resta competitividad. Y a los que más les afecta es a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque no tienen capacidad de pagar ese salario mínimo. Entonces, a quien más le perjudica el salario mínimo inclusive es al trabajador, porque si hubiera una libertad en ese sentido, más empresas entrarían, y si hay más oferta de plazas laborales, entonces yo, trabajador, a la empresa A, B o C, y me voy a ir a donde me paguen mejor y a donde me generen mejores condiciones. Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo también en su justa dimensión en el aspecto de los salarios. Y en cuanto a los otros temas, tal vez como mencionó varios, doctor, si me da, ¿cómo quiere que prioricemos? Y vamos comentando algunos, haciendo análisis de los comentarios de los oyentes. Pues usted me indica, le voy a repetir el de don Alejandro Contreras Rosa. Dice, las empresas que están cumpliendo conscientes para vender todos sus productos, ¿por qué los malos empresarios que cada día se hacen ricos, por qué tienen salarios de hambre? Bueno, ya el tema de los salarios lo comentamos. Sí, ya lo comentamos. Dice, esta ley no es más que parte de las estructuras dominantes política y económicamente, y tampoco podemos hablar de certeza jurídica si no hay certeza interna. Solo les interesa certeza jurídica a estas estructuras. Por favor, ilústreme. No, definitivamente la ley debe de ser pareja, doctor. No debe de haber ningún privilegio. De hecho, los países desarrollados, una de sus características es que la ley, no son perfectos, también tienen sus bemoles, la ley se aplica parejo, ¿sí? Y no hay privilegios, porque a veces hay diputados que aprueban leyes, pero que ellos no las quieren cumplir. O hay funcionarios en la administración pública que quieren que se cumpla para los demás, pero para ellos no. Entonces, una ley para que dé un país, para que dé certeza jurídica, una de sus características es que se respeta la ley, 2, que hay justicia pronta y cumplida, y 3, que no hay ninguna excepción y se cumple la ley como debe de ser. En ese sentido, todos los guatemaltecos deberíamos de exigir siempre que se cumpla la Constitución.
que se cumplan las leyes específicas. Vuelvo y repito y doy el ejemplo. El primero que está incumpliendo la ley es el gobierno de Guatemala, al prohibir que se hagan inversiones en el sector minero. Y esto hay que verlo. ¿Qué está haciendo China? ¿Qué está haciendo Perú? ¿Qué está haciendo Chile? ¿Qué está haciendo los otros países? Están aprovechando sus recursos naturales para generar empleos, para crear oportunidades. Y es ahí donde nosotros estamos perdiendo porque por tomar decisiones desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista político, seguramente ya se están preparando para las próximas elecciones y no están velando porque las comunidades están pidiendo trabajo. Usted lo ve en las encuestas, doctor, independientemente de quién las haga. El tema económico es lo que siempre sale primero. La gente lo que quiere es trabajo. Ahora, doctor Velázquez, Adam Smith decía que para que los mercados funcionen libremente y haya competencia, se debe dejar actuar la mano invisible, así le llamaba él, que sea el mercado el que genere los precios y que el consumidor sea el que castigue al mal vendedor, al mal empresario o el que lo premie teniendo la preferencia en la compra de sus productos. Pero para nadie es un secreto que en países como Guatemala esa mano invisible jamás la vamos a ver aparecer, porque aquí operan cárteles de gran magnitud. Veamos las farmacéuticas, veamos la infraestructura, para citar dos ejemplos, veamos la electricidad, doctor Velázquez. Y entonces, estas leyes, ¿hasta qué punto son positivas? ¿O simplemente son como un cumplimiento a lo que ofreció en campaña? Aquí está la ley, a sabiendas de que la realidad va a seguir siendo exactamente la misma. ¿Cómo podemos visualizar esta ley de competencia, doctor Velázquez? Sí, usted cita de nuevo dos sectores, doctor. El sector energético. Yo conozco hidroeléctricas comunitarias, le doy un nombre, Hidrochel, en el área de Ixil, en Playa Grande, en Ixcán, y esta es una micro hidroeléctrica que produce energía para su comunidad, ¿sí? Y el caso es paradigmático porque son excombatientes del conflicto armado, comprendieron que la guerra no era la mejor solución y vieron que tenían recursos naturales y ahora aprovechan el río y están promoviendo la generación de energía y tienen energía en su comunidad. Entonces nadie les impidió a ellos que pusieran su hidroeléctrica. Conozco muchas fincas que generan su energía, muchas plantaciones de café donde hay ríos con buen caudal están generando su energía. Hoy en Guatemala hay eólicas, hay energía solar, hay energía de hidroeléctricas. Estamos aprovechando la energía del volcán. Se desmonopolizó y por eso estamos llegando a un 92% de penetración de la energía. Entonces yo no lo veo como un cartel, al contrario, veo que hay una ley específica que le da certeza al sector y por eso es que los guatemaltecos tenemos energía ininterrumpida todo el año, excepto cuando hay mantenimiento. Los precios de la energía son accesibles y gracias a Dios Guatemala estamos exportando energía al sur de México a veces y estamos exportando a Panamá. También se me olvidó comentar que hay gente que genera energía a través del bagazo. En los ingenios de azúcar se genera energía. Hay gente que está generando energía a través de búnker de petróleo. Entonces es un sector que compite libremente. ¿Qué pasaría a la inversa si solo fuera el INDE, el Instituto Nacional de Electrificación, el que estuviera generando la energía? Primero, sería realmente inoperante. Segundo, sería muy caro porque usted y yo pagaríamos con nuestros impuestos toda esa burocracia. Tercero, no serían competitivos. Y cuarto, nuevamente se manejaría desde un punto de vista político. El otro ejemplo que usted puso, las farmacéuticas, lo conozco bastante bien. Hay más de 60 laboratorios guatemaltecos de capital nacional.
¿Somos suficientes para producir la mayoría de medicinas? La respuesta es sí. Yo le diría que más del 90% de las medicinas en Guatemala sí tenemos la capacidad y se están produciendo. Pero en Guatemala usted encuentra, y véanlo, en una farmacia, medicinas de Estados Unidos, de El Salvador, de Colombia, de Brasil y de la India. Habría que ver en dónde está el problema de los precios. ¿Será en las droguerías? Las droguerías, para ponerlo fácil, son las empresas mayoristas que compran y le distribuyen a las farmacias. Otra pregunta, ¿será que está en las farmacias el tema de las medicinas, los precios? Entonces hay que buscar dónde le venden más barato a uno. Y en ese sentido, ha venido resonando bastante. Me imagino que en su momento, cuando ya esté implementado todo lo de la ley de competencia, investigarán ese caso. Pero gracias a Dios, en Guatemala hay suficiente producción. Veamos otro ejemplo. La gente se queja cuando los precios de la canasta básica, me refiero a verduras o los productos básicos, están escaseando en el mercado por falta de producción o los precios están caros. Entonces es ahí donde el gobierno tiene que tomar las medidas necesarias para que produzcamos más. Por ejemplo, en México, en Honduras y en El Salvador, los agroinsumos no pagan el IVA, es decir, que ese beneficio se traslada directamente a los productores para que puedan usar agroinsumos y para que puedan tener los fertilizantes y entonces que pueda producir más. De nuevo, doctor, el tema económico hay que analizarlo a fondo, profundamente, con expertos en cada materia y que se tomen las medidas que sean mejor para beneficio de todos los guatemaltecos. Repito, yo soy un promotor de la libre competencia, me gusta muchísimo el acceso al crédito, esa es una asignatura pendiente que tenemos que mejorar, fomento el desarrollo, crecimiento y nuevas empresas de micros, pequeñas y medianas. Y me gusta el tema de competitividad, pero una competitividad real, no una competitividad por decreto, porque en determinado momento eso pues podría obstaculizar. ¿Y qué es una competitividad por decreto mala y que se tiene que corregir? De nuevo, la ley de alianzas público-privadas. Señores diputados, quítenle ese candado que le puso el Congreso, que cada proyecto tiene que pasar para aprobación de ellos, y si que le quitan ese candado, yo estoy seguro que Guatemala puede tener cambios muy sustanciales en carreteras, en puertos y aeropuertos de forma inmediata. Hace como 4 días hubo un congreso sobre tema de aeropuertos. Me imagino que usted lo vio, ¿verdad, doctor? Así Y es. entonces no es algo que solo yo lo estoy opinando, sino toda la población demanda una serie de mejoras que deben de ser atendidas. Tengo para acá otros comentarios valiosos, como todos los que ingresan. Doctor Velázquez de Estuardo Calderón. Él dice, es lamentable la falta de políticas para la creación de trabajos en Guatemala. Vinieron maquilas, generaron miles de empleos y la postura del gobierno fue crearle impuestos. Solución, se fueron a Honduras y Nicaragua, donde les dieron ventajas competitivas y esos miles de empleos se perdieron en Guatemala. Otro punto de vista que nos envía José Ángel Grijalva dice, mientras Guatemala siga vendiendo solo productos agrícolas, nunca saldrá del hoyo. Necesita industrializarlos. Necesitamos minería. Virginia Martínez le pregunta a doctor Velázquez, ¿cuál sería entonces la clave para que mejoremos como país? Bueno, la clave para que mejoremos como país, tal vez 5 elementos importantes. Primero, todos los ciudadanos debemos de tener una visión de país en el corto, mediano y largo plazo, y los gobiernos, más que politiqueros, debemos de elegir estadistas que piensen realmente en cómo mejorar las condiciones del país y no solo cómo llegar a enriquecerse. 2, dar la certeza jurídica, el fiel cumplimiento de la ley, que debe de ser parejo para todos. Debe de haber una justicia pronta y cumplida. 3, una política permanente y muy activa, con mucha energía, promoviendo todos los sectores que tenemos en Guatemala, desde el punto de vista
de la agricultura, de la industria, de la agroindustria, de los servicios, del turismo, todo lo que tenemos ahora con las zonas de desarrollo económico especial para el nearshoring, la relocalización. 4, destacar todas las ventajas competitivas en ese tema. 5, definitivamente todas las personas que lleguen a un puesto público deberíamos de escudriñar bien en las elecciones para elegir a los mejores, a los que estén capacitados y no solo los que lleguen por una oportunidad, que su actuar sea realmente para beneficio de la mayoría de la población y que no lleguen con temas ideológicos o con temas de revancha o con resentimiento, porque eso perjudica al país. Y finalmente, tal vez un punto 6, pensar que tenemos que tener una competitividad mundial. Hoy, de 194 países, estaremos probablemente en el puesto 78 de competitividad mundial. Nosotros deberíamos de estar en el puesto número 25 a nivel mundial. Guatemala tiene las condiciones suficientes, su posición geográfica es estratégica. Tenemos gente muy trabajadora en Guatemala y veamos lo que si no encuentran una oportunidad, se han ido a Estados Unidos. Entonces, tenemos que crear las condiciones en Guatemala fomentando la inversión para que se creen más empleos y más empresas. Y muchos temas más que podríamos responderle a la señora Virginia, pero me parece que con esos elementos podemos aspirar a tener un mejor país con mejores condiciones para la mayoría de la población. Iván Marroquín comenta, crean leyes, pero ¿de verdad habrá libre competencia? Pues solo en el transporte han proliferado taxis piratas controlados por los pandilleros y si alguien más quiere trabajar con su vehículo lo amenazan y por último lo matan si no deja de taxiar. Entonces pregunto, ¿habrá libre competencia allí con tanta falta de seguridad? Es solo un ejemplo. Y a eso le agregaríamos, doctor Velázquez, la economía informal. A eso le agregamos, por ejemplo, la piratería que existe, incluso en alta tecnología. ¿Quién va a querer competir en su sano juicio, teniendo una empresa bien cimentada, con todos los requisitos legales llenados, si se va a enfrentar a una piratería que le va a ser literalmente imposible generar su negocio? Bueno, ahí 2 temas puntuales, doctor Anleo. Uno, con los taxis. Definitivamente ahí lo que tiene que hacer el gobierno a través de las fuerzas de seguridad, Ministerio de Gobernación, entrarle de frente a la delincuencia organizada, a las mafias, como lo está haciendo el presidente Bukele. Qué interesante sería que en Guatemala se clonara ese tema del combate frontal a la delincuencia para que esta persona que está hablando de que tiene interés en tener sus taxis lo pudiera hacer. Ojalá que el gobierno implemente una política para tener una mayor gobernabilidad, para bajar la violencia y para que todos estos grupos al margen de la ley, pues definitivamente no estén coartando la libertad de industria, comercio de los guatemaltecos. Y el otro punto, la economía informal. Recordemos que cerca del 85% de la generación de Producto Interno Bruto en Guatemala, o tal vez un poco menos, está en la economía informal. Entonces, gracias a Dios que esta gente tiene el espíritu emprendedor. Qué bueno que esta gente quiere salir adelante. Es ahí donde el gobierno debe de facilitar la incorporación de estas personas a la economía formal. Es decir, que puedan bancarizarse, que puedan tener acceso al registro de garantías mobiliarias, que puedan tener acceso al crédito en mejores condiciones para tener el capital y crecer sus empresas, para que puedan pagar sus impuestos de forma eficiente, que sientan que el gobierno es un apoyo y no es una amenaza. Ese tema sería interesante también para convertir a la gente que está en la informalidad en la formalidad, pero eso no se va a lograr con castigos, eso se va a lograr con incentivos y facilitando su incorporación a la economía formal.
Doctor Velázquez, como siempre, no sabe cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, lo valioso, lo puntual y lo polémico, por qué no decirlo, de los puntos de vista que han generado numerosas reacciones en redes sociales. Le deseo éxitos, como siempre, en sus actividades académicas y profesionales. Muchas gracias, doctor Anleu. Y una vez que ya esté un poco más digerida esta ley y que ya tenga las correcciones, con mucho gusto podemos participar para hacer un análisis más técnico, porque en este momento me parece que todavía está en el tema político y en el tema de las impugnaciones que podrán venir en las cortes. Así que, de nuevo, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. A usted, doctor Velázquez, sí, ciertamente, pues todavía no se conoce mucho a fondo, muy a fondo sobre esta ley. Ahorita son puntos de vista preliminares, ¿verdad? Pero lo que sí preocupa, insisto, es que se está creando más burocracia y se está dejando en manos de pocas personas y políticamente integradas y expuestas decisiones importantes en temas económicos. Me refiero a este directorio conformado por 3 directores titulares, y disculpen mi necedad, se lo repito, pero hay que ponerle mucho ojo y oído a esto. El directorio integrado por un titular nombrado por el presidente de la República, el segundo por el Pleno del Congreso de la República y el tercero nombrado por la Junta Monetaria. Ojalá que esos nombramientos, cuando se den, no caigan en personas resentidas social y políticamente, porque ese es el problema. Así que le agradezco que haya estado con nosotros. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, sacante este potente micrófono y cámara de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un excelente día.